7 años. Eso fue lo que le tomó a Ariadna desaparecer de todo y volver convertida en algo que ni su reflejo reconocía del todo. No era la misma. Ya no quedaba nada de la joven de ojos húmedos, de la voz temblorosa, de la que pedía explicaciones y rogaba amor como si fuera oxígeno. Esa mujer murió el mismo día que Iván de la Cruz la llamó mentirosa frente a todos. Ahora, Ariadna no pedía. Tomaba. Entró al salón del evento con paso firme, envuelta en un vestido negro que parecía haber sido creado solo para que él la viera y sintiera el piso temblar bajo sus pies. No se anunció. No saludó. Solo se movió entre las luces doradas, las copas de champán y los rostros de alta sociedad que la habían enterrado sin preguntar. Y cuando lo vio, ahí, de pie, con ese mismo porte que tanto había odiado y amado, entonces supo que su venganza había comenzado. Iván estaba más maduro, más serio. Traje oscuro, cabello ligeramente más largo, mandíbula tensa. No la reconoció al instante. Claro que no. Eso era parte del plan. Pero cuando sus ojos la encontraron, cuando sus pupilas se dilataron apenas. Cuando el vaso en su mano dejó de moverse durante medio segundo. Entonces Ariadna lo supo. Sí, Iván. Estoy viva. Y vine por ti. ¿Nos conocemos? Preguntó él, acercándose con una sonrisa cargada de cortesía y algo más, algo peligroso. Ella bajó la mirada por un instante. Jugó con su copa. Y luego lo miró con una sonrisa que no prometía nada, pero insinuaba todo. Aún no, señor de la Cruz. Pero me temo que eso está a punto de cambiar. Él frunció apenas el ceño. Intrigado. Incómodo. ¿Y cuál es tu nombre? Ella dio un sorbo a su bebida. Se acercó un poco más. Suficiente como para que él pudiera oler su perfume, ese que alguna vez fue su favorito. Y susurró. Llámame Ari. Como hacías antes. Silencio. Iván se quedó inmóvil. El vaso casi resbaló de su mano. Ella se giró despacio. Se alejó sin prisa. Pero al llegar a la puerta, se detuvo y lanzó la última estocada. No te preocupes. Ahora yo tampoco soy quien era. Y salió. Dejando a Iván solo. Con la copa temblando. Con el pasado abriéndose como una herida que él juraba cerrada. En el auto, Ariadna se quitó los aros y se miró en el espejo retrovisor. El corazón le latía con fuerza. No por miedo. No por inseguridad. Por rabia. Por deseo. Por las dos cosas mezcladas. Caíste en mi trampa, Iván. Pensó mientras la ciudad se alejaba por la ventana. Y esta vez, voy a hacerte sentir lo que es perder algo que creías tuyo para siempre. La lluvia comenzó poco después de medianoche. Una de esas lluvias silenciosas, lentas, que caen como si el cielo no supiera llorar, pero lo hiciera igual. Iván de la Cruz no dormía. Estaba sentado en su despacho, con una copa de whisky a medio terminar y el rostro perdido en la nada. Frente a él, la misma pregunta que lo perseguía desde el evento. ¿Era ella? ¿Podía ser Ariadna? Después de todo ese tiempo, después de todo lo que había pasado. No había vuelto a pronunciar su nombre en voz alta. Había sido más fácil así. Enterrar lo que no se entiende. Silenciar lo que duele. Ignorar lo que uno no quiere admitir. Que la había amado. Y que la había perdido. Por su culpa. Pero aquella mujer no era la misma. Su mirada. Su voz. El modo en que lo retó con solo decir, llámame Ari. Dios. ¿Cómo podía ser tan ella? Y tan distinta al mismo tiempo. Ariadna, en su departamento, también estaba despierta. Sentada frente a un espejo, se desmaquillaba los labios. Esos mismos que él había mirado con la misma intensidad con la que solía besarlos. Y ella lo había notado. Claro que lo había notado. Lo seguía leyendo con la misma facilidad de antes. Como si su rostro aún hablara un idioma que solo ella comprendía. Un lenguaje de cejas que se fruncen, mandíbulas que tiemblan, vasos que se aprietan con rabia contenida. Él no la había reconocido de inmediato. Pero bastó una palabra.
Una frase cargada de veneno dulce. Para abrir la grieta. Y lo mejor de todo era que no tenía ni idea de lo que ella planeaba. Al día siguiente, el destino, o quizás la venganza bien planeada, volvió a cruzarlos. Una reunión empresarial. Una fusión. Una sala de juntas llena de trajes caros y falsas sonrisas. Ariadna entró como representante de un fondo inversor. Un nombre nuevo. Una identidad pulida. Pero sus ojos. Los ojos seguían siendo los mismos. Iván la vio apenas entró. Y su cuerpo entero se tensó. Como si la reconociera con los sentidos antes que con la razón. Ella lo saludó con una sonrisa profesional. Fría. Medida. Señor de la Cruz, dijo, como si lo conociera por primera vez. Qué gusto coincidir nuevamente. Él se quedó en silencio 2 segundos. Solo 2. Pero bastaron para que ella supiera que lo tenía exactamente donde quería. Durante la reunión, no lo miró más de la cuenta. Pero cuando lo hizo, fue quirúrgica. Precisa. Una mirada en el momento justo. Un cruce de piernas. Una pausa en la frase. Cada movimiento era un recordatorio. No me olvidaste. Tu cuerpo me recuerda. Y eso, te debilita. Cuando la junta terminó, Iván fue tras ella. La alcanzó en el ascensor. Cerró la puerta con su mano justo antes de que se cerrara. ¿Quién sos? Preguntó con voz baja, firme. Ariadna lo miró. ¿No deberías saberlo? Tú me conociste mejor que nadie. Él apretó la mandíbula. No jugues conmigo. Ella dio un paso al frente. Muy cerca. Demasiado. ¿Y si te digo que esta vez, vine a jugar en serio? Iván tragó saliva. La puerta del ascensor se cerró. ¿Qué quieres de mí? Todo, susurró Ariadna. ¿Para qué? Ella se acercó aún más. Sus labios a milímetros de los suyos. Para devolverte cada beso que me diste cuando no sabías que ibas a romperme. Para hacerte arder como yo ardí. Para recordarte, que una vez me tuviste. Y esta vez, voy a tenerte yo. Pero no por amor. Iván estaba inmóvil. Pero su cuerpo hablaba. La respiración agitada. Los puños cerrados. Los ojos clavados en su boca. Ariadna lo sabía. Estaba ganando. Pero justo cuando pensó que él no respondería. Iván la tomó de la nuca y la besó. Fuerte. Rabioso. Como si el pasado entero se colara entre sus labios. Ella respondió. Porque lo deseaba. Porque aún lo odiaba. Y porque las dos cosas podían convivir. Cuando se separaron, apenas respirando, él dijo. Si viniste a jugar con fuego, Ariadna. Tené cuidado. Yo también sé quemar. Y ella sonrió. Lo sé, Iván. Por eso volví. La puerta del ascensor se abrió. Y ella salió. Dejándolo solo. Con el sabor de su boca. Y la certeza de que, por más que lo negara, aún la amaba. El mundo de los de la Cruz se movía en eventos, en alfombras rojas, en sonrisas fingidas y copas de vino que ocultaban puñales. Ariadna lo recordaba todo. Y por eso, se preparó como quien va a la guerra. El vestido rojo. La mirada segura. El perfume que Iván conocía de memoria. La mujer que fue una vez, ahora multiplicada por el dolor, la rabia y el control. El evento era benéfico. Claro. Una excusa elegante para reunir poder, contactos y tramas silenciosas. Ariadna llegó sola. No lo necesitaba a nadie más. Y como era de esperarse. Él estaba ahí. Iván. Traje oscuro. Corbata impecable. Rostro tenso. Pero cuando la vio entrar, hubo un leve temblor en su ceja izquierda. Su único punto débil. El que solo ella conocía. Se acercaron sin apuro. Sin necesidad de presentaciones. Como si el aire entre ellos ya hubiera pactado el encuentro antes que sus pasos. Llegaste temprano, dijo él, sirviéndole una copa. Nunca me gustó llegar tarde a los lugares donde se reparten las máscaras. Iván la miró. Sus ojos oscuros, directos.
¿Seguís usando la tuya? ¿Y tú? Respondió ella, sin miedo. Silencio. La música empezó a sonar. Un violín suave, elegante, melancólico. Y sin pedirlo, Iván extendió la mano. ¿Bailás? Ariadna lo pensó por un segundo. Solo uno. Y luego puso su copa en la bandeja de un camarero que pasaba. No estoy segura de querer pisar tus pasos. Entonces deja que yo pise los tuyos, dijo él. Y comenzaron a bailar. Sus cuerpos encajaban como si el tiempo no hubiera pasado. Como si aún fueran esos dos jóvenes que se escapaban de las fiestas para besarse en los jardines de la finca familiar. Pero no eran los mismos. Ahora cada giro tenía doble intención. Cada caricia accidental era parte de un plan. Y cada mirada, un campo de batalla. ¿Por qué volviste, Ariadna? ¿No lo sabes? Puedo imaginarlo. ¿Y qué imaginas? Iván la giró con firmeza. La trajo de nuevo hacia él. Sus labios cerca. Demasiado. Que no me olvidaste. Ni un solo día. Ella sonrió. Pero no con ternura. Con fuego. Me olvidaste en un segundo. Y esa rapidez. Cuesta caro. El violín subió un tono. Y con él, su rabia. Su deseo. Porque a pesar de todo, bailar con él la hacía temblar por dentro. Y eso la enojaba más que cualquier traición. Más tarde, mientras todos hablaban de negocios y superficialidades, Iván se acercó por detrás. Ella lo sintió antes de oírlo. Su presencia tenía el mismo efecto de siempre. Una descarga eléctrica en la espalda baja. Esto no es solo venganza, susurró en su oído. Y tú lo sabes. Ariadna se giró. Lo miró de frente. Y por un instante, bajó la guardia. ¿Y si te dijera que es amor también? ¿Me crees tan estúpido? Ella se acercó un poco más. Sus labios a milímetros. No, Iván. Te creo tan humano. Que vas a terminar suplicando que te perdone. Y no sé si lo voy a hacer. Y se alejó. Dejándolo con la copa en la mano. La boca apretada. Y el corazón latiendo con una mezcla que ni él mismo podía nombrar. Esa noche, en su departamento, Ariadna se apoyó contra la ventana. Cerró los ojos. Y se repitió en silencio. No lo ames. No otra vez. No después de todo lo que hizo. Pero su cuerpo. Su cuerpo aún recordaba cómo la miraba. Y en su espalda. Aún sentía el susurro de su aliento. El problema con la venganza era ese. ¿Qué si se juega demasiado cerca del fuego? Uno también puede quemarse. No sabía cómo había terminado ahí. O sí. Pero prefería no admitirlo. Era de noche. El viento golpeaba las ventanas con la misma furia con la que su pecho intentaba mantenerse firme. Pero no podía. Ariadna estaba en el estudio de Iván. Sola. Esperando. Él la había llamado. Un mensaje corto. Directo. Tenemos que hablar. Esta vez, sin máscaras. Ella pudo decir que no. Ignorar el mensaje. Seguir su plan. Pero su cuerpo la traicionó. Porque había algo en su voz, en su insistencia tranquila, que la desarmaba sin esfuerzo. Y entonces ahí estaba. De pie, frente a los estantes de madera oscura, recorriendo con los dedos los libros que él había elegido. Recordando, sin querer, cómo le gustaba leerle en voz baja cuando ella se quedaba dormida en su pecho. El sonido de sus pasos rompió el silencio. Iván entró con el ceño fruncido y el corazón agitado. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. Simplemente la miró. Como quien no sabe si está frente a una herida. O frente a la cura. ¿Por qué volviste? Preguntó. Ya te lo dije. No, Ariadna. Me dijiste lo que querías que creyera. No lo que sentís de verdad. Ella cruzó los brazos. Lo miró. ¿Qué te hace pensar que tengo algo que sentir? Iván caminó hacia ella. Despacio. Sin tocarla. Pero con una intensidad que la envolvía. Tus ojos. Tu voz.
El modo en que me besaste en el ascensor como si aún fueras mía. Ariadna se rió, seca. No fui tuya, Iván. Tú me tuviste. Y me perdiste. Eso no es lo mismo. Silencio. Pero entonces. Él levantó la mano. Y la tocó. No en la cintura. No en los labios. La tomó de la muñeca. Suave. Lento. Como si en esa piel pudiera leerse la verdad. Tus manos, murmuró, siempre dijeron más que tu boca. Ella tragó saliva. Porque lo sabía. Porque sus manos temblaban apenas se las rozaba. Y porque, maldita sea. Aún lo deseaba. No me mires así, susurró ella. No quiero volver a ser la tonta que se derrite con tu voz. Iván dio un paso más. Ahora su pecho casi rozaba el de ella. Su respiración los envolvía a ambos. No sos tonta. Y lo sabes. Pero si te tengo tan cerca. No voy a poder no tocarte. Ella cerró los ojos. Un segundo. Solo uno. Pero suficiente. Porque al abrirlos, él ya la estaba besando. Y esta vez, ella no lo evitó. El beso fue distinto. Más lento. Más íntimo. Cargado de historia, de rencor, de necesidad, de preguntas sin respuestas. Iván le acarició la espalda con las yemas de los dedos. Y cuando sus manos tocaron la cicatriz, esa que nadie más conocía, ella se tensó. Él se detuvo. ¿Qué es esto? Ariadna se separó. Bruscamente. Nada. No, dijo él. Es algo. Ella buscó su bolso. Quería irse. No empecemos con lo que no vas a entender. Iván la sujetó del brazo. Firme. Sin fuerza. Solo lo justo. ¿Qué te hicieron? Ella se quedó quieta. Y por primera vez, lo miró sin furia. Sin máscara. Solo ella. Tu familia, Iván. Tu gente. Cuando dijiste en público que yo era una mentirosa. No solo me borraron. Me castigaron. Y tú, no estabas. Él se quedó de piedra. No lo sabía. No quisiste saberlo. Ella se soltó. Fue hacia la puerta. Pero antes de salir, lo miró por encima del hombro. Tus manos siguen siendo mi debilidad. Pero no te confundas. No soy la misma. Y no vine a buscar consuelo. Vine a devolverte cada herida con interés. Y se fue. Dejándolo ahí. Con la culpa. Con la piel de ella aún pegada a sus dedos. Y con un corazón que empezaba, por fin, a arder por algo más que deseo. El plan comenzó con una firma. Sutil. Legal. Silenciosa. Un documento enviado a la empresa de los de la Cruz, en nombre de un nuevo inversionista, AS Holding Group. Un fondo que compraba silenciosamente acciones menores, hasta que, de pronto, ya tenía suficiente voz como para entrar al juego. Nadie sabía que la A era por Ariadna. Y que el grupo entero era una red de aliados suyos, construida a lo largo de los años, en las sombras. La jugada no era financiera. Era personal. Era venganza con traje de negocios. Mientras tanto, Iván intentaba entender. Llevaba noches sin dormir. El nombre de ella en su mente. Su olor, sus palabras, esa maldita mirada. Y sobre todo, la frase que lo perseguía. No quisiste saber la verdad. Así que esa noche fue al archivo. A los correos. A los documentos. Y encontró lo que no quería encontrar. Una denuncia falsa. Un informe manipulado. Y lo peor. Un correo. De su padre. Enviado 2 días antes del escándalo. La chica sabe demasiado. Hay que silenciarla. Iván no necesita saber los detalles. Iván se quedó en blanco. Toda su vida había confiado en su padre. Le había creído cuando le dijo que Ariadna los había traicionado. Que había vendido información a la competencia. Que se había metido con dinero de la empresa. Y ahora, esa verdad se derrumbaba como un castillo de cartas. Esa misma noche, Ariadna recibió la llamada que esperaba.
Señorita, de la Cruz está pidiendo una reunión privada. Urgente. Ella sonrió. Con los labios. Pero no con el alma. Dígale que estaré allí. Y que lleve todo lo que cree que sabe. Porque yo, voy a mostrarle lo que nunca quiso ver. Lo esperó en una oficina de cristal. Vestida de negro. Impecable. Letal. Iván llegó serio. Ojeras profundas. Papeles en la mano. Rabia en el pecho. ¿Cuánto tiempo planeaste esto? Preguntó, sin sentarse. Ariadna se mantuvo tranquila. Desde el día en que me gritaste frente a tu familia que era una basura. Desde el día que me miraste con asco, y no con amor. Desde que preferiste tus apellidos a mi verdad. Iván tiró los papeles sobre la mesa. Encontré los correos. Ella no parpadeó. ¿Y qué sentiste? Asco. De mí. De él. De todos. Ariadna se puso de pie. Caminó hasta él. Muy cerca. Yo perdí todo. Mi nombre. Mi dignidad. Mis sueños. Se detuvo frente a él. ¿Y tú? Fuiste el arma que usaron para matarme socialmente. ¿Y ahora venís con cara de culpa a pedirme que, perdón? Iván tragó saliva. No la tocó. No se defendió. No. No te pido perdón. Te pido, que me digas cómo te devuelvo lo que te arranqué. Silencio. Y luego, Ariadna sonrió. Una sonrisa triste. Como quien ganó la guerra. Pero no encuentra alegría en las ruinas. No quiero que me devuelvas nada. Quiero que sientas lo mismo que sentí yo. Iván bajó la cabeza. Ya lo siento. Ella lo miró. Y durante un segundo. Lo creyó. Vio en sus ojos algo que no recordaba. Verdad. Vulnerabilidad. Y por un instante. La venganza tembló. Porque el amor, aunque sepultado, aún tenía raíces. Te amé, Iván, susurró. Y tú me rompiste. Él se acercó. La tomó del rostro. La miró como si le doliera el alma. Yo también te amé. Pero fui cobarde. Ahora no sé si me odias. O si me estás salvando con cada cosa que me quitas. Y entonces, la besó. Un beso desesperado. Lleno de rabia, de dolor, de deseo. Y ella, esta vez. También lo besó. No por venganza. Sino porque su cuerpo aún lo recordaba como refugio. Cuando se separaron, ambos respiraban como si hubieran cruzado una tormenta. Esto no cambia nada, dijo Ariadna. No, respondió él. Pero lo que sentís, tampoco podés borrarlo. Y se fue. Dejándola temblando. Por primera vez, no de odio. Sino de duda. El aire estaba pesado. Ariadna despertó en la oscuridad, con la sábana enredada entre sus piernas. La garganta seca. Y el nombre de Iván golpeando por dentro. Como un eco que no quería irse. Se sentó en la cama. Apoyó los codos en las rodillas. Y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué estaba haciendo? ¿A quién intentaba engañar? El plan había funcionado. Cada pieza había encajado. Iván lo sabía todo. Y por primera vez, sufría. Sentía culpa. Dolor. Y sin embargo, no era suficiente. Porque el vacío en su pecho seguía ahí. La venganza no la estaba sanando. Solo la mantenía ocupada. Ese día no fue a trabajar. Caminó sin rumbo por la ciudad. Sus pasos la llevaron, sin querer, al lugar donde todo había empezado. Un parque. Un banco de madera. El lugar donde Iván la había besado por primera vez. Donde le prometió cosas que nunca cumplió. Se sentó. El viento le acarició el cabello. El sol apenas se asomaba entre las ramas. Y ahí, por fin, se dejó llorar. No por debilidad. Sino porque entendió. Que no lo odiaba. Lo extrañaba. Lo amaba. Lo culpaba. Todo al mismo tiempo. Y eso. La estaba rompiendo por dentro. Más tarde,
Iván apareció en su edificio. Sin cita. Sin aviso. Sin armadura. Ella abrió la puerta. Lo vio. Y no dijo nada. Solo lo dejó pasar. Él no habló de negocios. No preguntó por acciones, ni fondos, ni venganzas. Solo se quedó frente a ella, como si necesitara verla para saber que todo lo que sentía era real. ¿Estás bien?, preguntó él, finalmente. Ariadna lo miró. Y por primera vez, no supo mentir. No. Iván se acercó. Le tocó el brazo con la yema de los dedos. Tan suave. Tan lento. Que su cuerpo entera reaccionó. Yo tampoco, dijo él. Desde que volviste. No puedo dormir. No puedo pensar. No puedo dejar de recordarte. Ella cerró los ojos. ¿Y qué quieres que haga con eso? Nada, susurró. Solo quería que lo supieras. Porque si algún día decidís perdonarme, quiero que sepas que no me estoy escondiendo. Silencio. El corazón de Ariadna latía tan fuerte que sentía que se le notaba en la piel. Te juro que, yo creí en lo que me dijeron. Pero tendría que haber peleado por ti. Tendría que haberte mirado a los ojos. No haber gritado delante de todos. Tendría que haberte amado mejor. Ella abrió los ojos. ¿Y lo hacías? ¿Me amabas? Él asintió. Como nunca a nadie. Ariadna tragó saliva. Entonces no me odies por esto. Pero también me duele que todavía te ame. Iván la abrazó. Y ella no lo rechazó. Y en ese abrazo no hubo besos. No hubo deseo. Solo dos personas que sabían que el amor no siempre salva. Pero sí acompaña. Sí sana. Sí arde sin destruir. Esa noche, Ariadna escribió una línea en su diario. Una sola. La venganza fue mi escudo. 7 años. Eso fue lo que le tomó a Ariadna desaparecer de todo y volver convertida en algo que ni su reflejo reconocía del todo. No era la misma. Ya no quedaba nada de la joven de ojos húmedos, de la voz temblorosa, de la que pedía explicaciones y rogaba amor como si fuera oxígeno. Esa mujer murió el mismo día que Iván de la Cruz la llamó mentirosa frente a todos. Ahora, Ariadna no pedía. Tomaba. Entró al salón del evento con paso firme, envuelta en un vestido negro que parecía haber sido creado solo para que él la viera y sintiera el piso temblar bajo sus pies. No se anunció. No saludó. Solo se movió entre las luces doradas, las copas de champán y los rostros de alta sociedad que la habían enterrado sin preguntar. Y cuando lo vio, ahí, de pie, con ese mismo porte que tanto había odiado y amado, entonces supo que su venganza había comenzado. Iván estaba más maduro. Más serio. Traje oscuro, cabello ligeramente más largo, mandíbula tensa. No la reconoció al instante. Claro que no. Eso era parte del plan. Pero cuando sus ojos la encontraron, cuando sus pupilas se dilataron apenas. Cuando el vaso en su mano dejó de moverse durante medio segundo. Entonces Ariadna lo supo. Sí, Iván. Estoy viva. Y vine por ti. ¿Nos conocemos?, preguntó él, acercándose con una sonrisa cargada de cortesía y algo más, algo peligroso. Ella bajó la mirada por un instante. Jugó con su copa. Y luego lo miró con una sonrisa que no prometía nada, pero insinuaba todo. Aún no, señor de la Cruz. Pero me temo que eso está a punto de cambiar. Él frunció apenas el ceño. Intrigado. Incómodo. ¿Y cuál es tu nombre? Ella dio un sorbo a su bebida. Se acercó un poco más. Suficiente como para que él pudiera oler su perfume, ese que alguna vez fue su favorito. Y susurró. Llámame Ari. Como hacías antes. Silencio. Iván se quedó inmóvil. El vaso casi resbaló de su mano. Ella se giró despacio. Se alejó sin prisa. Pero al llegar a la puerta, se detuvo y lanzó la última estocada. No te preocupes. Ahora yo tampoco soy quien era. Y salió. Dejando a Iván solo. Con la copa temblando.
con el pasado abriéndose como una herida que él juraba cerrada. En el auto, Ariadna se quitó los aros y se miró en el espejo retrovisor. El corazón le latía con fuerza. No por miedo. No por inseguridad. Por rabia. Por deseo. Por las dos cosas mezcladas. Caíste en mi trampa, Iván. Pensó mientras la ciudad se alejaba por la ventana. Y esta vez, voy a hacerte sentir lo que es perder algo que creías tuyo para siempre. La lluvia comenzó poco después de medianoche. Una de esas lluvias silenciosas, lentas, que caen como si el cielo no supiera llorar, pero lo hiciera igual. Iván de la Cruz no dormía. Estaba sentado en su despacho, con una copa de whisky a medio terminar y el rostro perdido en la nada. Frente a él, la misma pregunta que lo perseguía desde el evento. ¿Era ella? ¿Podía ser Ariadna? Después de todo ese tiempo, después de todo lo que había pasado. No había vuelto a pronunciar su nombre en voz alta. Había sido más fácil así. Enterrar lo que no se entiende. Silenciar lo que duele. Ignorar lo que uno no quiere admitir. Que la había amado. Y que la había perdido. Por su culpa. Pero aquella mujer no era la misma. Su mirada. Su voz. El modo en que lo retó con solo decir, llámame Ari. Dios. ¿Cómo podía ser tan ella? Y tan distinta al mismo tiempo. Ariadna, en su departamento, también estaba despierta. Sentada frente a un espejo, se desmaquillaba los labios. Esos mismos que él había mirado con la misma intensidad con la que solía besarlos. Y ella lo había notado. Claro que lo había notado. Lo seguía leyendo con la misma facilidad de antes. Como si su rostro aún hablara un idioma que solo ella comprendía. Un lenguaje de cejas que se fruncen, mandíbulas que tiemblan, vasos que se aprietan con rabia contenida. Él no la había reconocido de inmediato. Pero bastó una palabra. Una frase cargada de veneno dulce. Para abrir la grieta. Y lo mejor de todo era que no tenía ni idea de lo que ella planeaba. Al día siguiente, el destino, o quizás la venganza bien planeada, volvió a cruzarlos. Una reunión empresarial. Una fusión. Una sala de juntas llena de trajes caros y falsas sonrisas. Ariadna entró como representante de un fondo inversor. Un nombre nuevo. Una identidad pulida. Pero sus ojos. Los ojos seguían siendo los mismos. Iván la vio apenas entró. Y su cuerpo entero se tensó. Como si la reconociera con los sentidos antes que con la razón. Ella lo saludó con una sonrisa profesional. Fría. Medida. Señor de la Cruz, dijo, como si lo conociera por primera vez. Qué gusto coincidir nuevamente. Él se quedó en silencio 2 segundos. Solo 2. Pero bastaron para que ella supiera que lo tenía exactamente donde quería. Durante la reunión, no lo miró más de la cuenta. Pero cuando lo hizo, fue quirúrgica. Precisa. Una mirada en el momento justo. Un cruce de piernas. Una pausa en la frase. Cada movimiento era un recordatorio. No me olvidaste. Tu cuerpo me recuerda. Y eso, te debilita. Cuando la junta terminó, Iván fue tras ella. La alcanzó en el ascensor. Cerró la puerta con su mano justo antes de que se cerrara. ¿Quién sos? Preguntó con voz baja, firme. Ariadna lo miró. ¿No deberías saberlo? Tú me conociste mejor que nadie. Él apretó la mandíbula. No jugues conmigo. Ella dio un paso al frente. Muy cerca. Demasiado. ¿Y si te digo que esta vez, vine a jugar en serio? Iván tragó saliva. La puerta del ascensor se cerró. ¿Qué quieres de mí? Todo, susurró Ariadna. ¿Para qué? Ella se acercó aún más. Sus labios a milímetros de los suyos. Para devolverte cada beso que me diste cuando no sabías que ibas a romperme. Para hacerte arder como yo ardí. Para recordarte, que una vez me tuviste. Y esta vez, voy a tenerte yo. Pero no por amor. Iván estaba inmóvil. Pero su cuerpo hablaba. La respiración agitada. Los puños cerrados. Los ojos clavados en su boca.
Ariadna lo sabía. Estaba ganando. Pero justo cuando pensó que él no respondería, Iván la tomó de la nuca y la besó. Fuerte. Rabioso. Como si el pasado entero se colara entre sus labios. Ella respondió. Porque lo deseaba. Porque aún lo odiaba. Y porque las dos cosas podían convivir. Cuando se separaron, apenas respirando, él dijo. Si viniste a jugar con fuego, Ariadna. Tené cuidado. Yo también sé quemar. Y ella sonrió. Lo sé, Iván. Por eso volví. La puerta del ascensor se abrió. Y ella salió. Dejándolo solo. Con el sabor de su boca. Y la certeza de que, por más que lo negara, aún la amaba. El mundo de los de la Cruz se movía en eventos, en alfombras rojas, en sonrisas fingidas y copas de vino que ocultaban puñales. Ariadna lo recordaba todo. Y por eso, se preparó como quien va a la guerra. El vestido rojo. La mirada segura. El perfume que Iván conocía de memoria. La mujer que fue una vez, ahora multiplicada por el dolor, la rabia y el control. El evento era benéfico. Claro. Una excusa elegante para reunir poder, contactos y tramas silenciosas. Ariadna llegó sola. No lo necesitaba a nadie más. Y como era de esperarse. Él estaba ahí. Iván. Traje oscuro. Corbata impecable. Rostro tenso. Pero cuando la vio entrar, hubo un leve temblor en su ceja izquierda. Su único punto débil. El que solo ella conocía. Se acercaron sin apuro. Sin necesidad de presentaciones. Como si el aire entre ellos ya hubiera pactado el encuentro antes que sus pasos. Llegaste temprano, dijo él, sirviéndole una copa. Nunca me gustó llegar tarde a los lugares donde se reparten las máscaras. Iván la miró. Sus ojos oscuros, directos. ¿Seguís usando la tuya? ¿Y tú? Respondió ella, sin miedo. Silencio. La música empezó a sonar. Un violín suave, elegante, melancólico. Y sin pedirlo. Iván extendió la mano. ¿Bailás? Ariadna lo pensó por un segundo. Solo uno. Y luego puso su copa en la bandeja de un camarero que pasaba. No estoy segura de querer pisar tus pasos. Entonces deja que yo pise los tuyos, dijo él. Y comenzaron a bailar. Sus cuerpos encajaban como si el tiempo no hubiera pasado. Como si aún fueran esos dos jóvenes que se escapaban de las fiestas para besarse en los jardines de la finca familiar. Pero no eran los mismos. Ahora cada giro tenía doble intención. Cada caricia accidental era parte de un plan. Y cada mirada, un campo de batalla. ¿Por qué volviste, Ariadna? ¿No lo sabes? Puedo imaginarlo. ¿Y qué imaginas? Iván la giró con firmeza. La trajo de nuevo hacia él. Sus labios cerca. Demasiado. Que no me olvidaste. Ni un solo día. Ella sonrió. Pero no con ternura. Con fuego. Me olvidaste en un segundo. Y esa rapidez. Cuesta caro. El violín subió un tono. Y con él, su rabia. Su deseo. Porque a pesar de todo, bailar con él la hacía temblar por dentro. Y eso la enojaba más que cualquier traición. Más tarde, mientras todos hablaban de negocios y superficialidades, Iván se acercó por detrás. Ella lo sintió antes de oírlo. Su presencia tenía el mismo efecto de siempre. Una descarga eléctrica en la espalda baja. Esto no es solo venganza, susurró en su oído. Y tú lo sabes. Ariadna se giró. Lo miró de frente. Y por un instante, bajó la guardia. ¿Y si te dijera que es amor también? ¿Me crees tan estúpido? Ella se acercó un poco más. Sus labios a milímetros. No, Iván. Te creo tan humano. Que vas a terminar suplicando que te perdone. Y no sé si lo voy a hacer. Y se alejó. Dejándolo con la copa en la mano. La boca apretada. Y el corazón latiendo con una mezcla que ni él mismo podía nombrar. Esa noche, en su departamento,
Ariadna se apoyó contra la ventana. Cerró los ojos. Y se repitió en silencio. No lo ames. No otra vez. No después de todo lo que hizo. Pero su cuerpo. Su cuerpo aún recordaba cómo la miraba. Y en su espalda. Aún sentía el susurro de su aliento. El problema con la venganza era ese. ¿Qué si se juega demasiado cerca del fuego? Uno también puede quemarse. No sabía cómo había terminado ahí. O sí. Pero prefería no admitirlo. Era de noche. El viento golpeaba las ventanas con la misma furia con la que su pecho intentaba mantenerse firme. Pero no podía. Ariadna estaba en el estudio de Iván. Sola. Esperando. Él la había llamado. Un mensaje corto. Directo. Tenemos que hablar. Esta vez, sin máscaras. Ella pudo decir que no. Ignorar el mensaje. Seguir su plan. Pero su cuerpo la traicionó. Porque había algo en su voz, en su insistencia tranquila, que la desarmaba sin esfuerzo. Y entonces ahí estaba. De pie, frente a los estantes de madera oscura, recorriendo con los dedos los libros que él había elegido. Recordando, sin querer, cómo le gustaba leerle en voz baja cuando ella se quedaba dormida en su pecho. El sonido de sus pasos rompió el silencio. Iván entró con el ceño fruncido y el corazón agitado. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. Simplemente la miró. Como quien no sabe si está frente a una herida. O frente a la cura. ¿Por qué volviste? Preguntó. Ya te lo dije. No, Ariadna. Me dijiste lo que querías que creyera. No lo que sentís de verdad. Ella cruzó los brazos. Lo miró. ¿Qué te hace pensar que tengo algo que sentir? Iván caminó hacia ella. Despacio. Sin tocarla. Pero con una intensidad que la envolvía. Tus ojos. Tu voz. El modo en que me besaste en el ascensor como si aún fueras mía. Ariadna se rió, seca. No fui tuya, Iván. Tú me tuviste. Y me perdiste. Eso no es lo mismo. Silencio. Pero entonces. Él levantó la mano. Y la tocó. No en la cintura. No en los labios. La tomó de la muñeca. Suave. Lento. Como si en esa piel pudiera leerse la verdad. Tus manos, murmuró, siempre dijeron más que tu boca. Ella tragó saliva. Porque lo sabía. Porque sus manos temblaban apenas se las rozaba. Y porque, maldita sea. Aún lo deseaba. No me mires así, susurró ella. No quiero volver a ser la tonta que se derrite con tu voz. Iván dio un paso más. Ahora su pecho casi rozaba el de ella. Su respiración los envolvía a ambos. No sos tonta. Y lo sabes. Pero si te tengo tan cerca. No voy a poder no tocarte. Ella cerró los ojos. Un segundo. Solo uno. Pero suficiente. Porque al abrirlos. Él ya la estaba besando. Y esta vez. Ella no lo evitó. El beso fue distinto. Más lento. Más íntimo. Cargado de historia, de rencor, de necesidad, de preguntas sin respuestas. Iván le acarició la espalda con las yemas de los dedos. Y cuando sus manos tocaron la cicatriz, esa que nadie más conocía. Ella se tensó. Él se detuvo. ¿Qué es esto? Ariadna se separó. Bruscamente. Nada. No, dijo él. Es algo. Ella buscó su bolso. Quería irse. No empecemos con lo que no vas a entender. Iván la sujetó del brazo. Firme. Sin fuerza. Solo lo justo. ¿Qué te hicieron? Ella se quedó quieta. Y por primera vez, lo miró sin furia. Sin máscara. Solo ella. Tu familia, Iván. Tu gente. Cuando dijiste en público que yo era una mentirosa. No solo me borraron. Me castigaron. Y tú, no estabas. Él se quedó de piedra. No lo sabía. No quisiste saberlo. Ella se soltó. Fue hacia la puerta.
pero antes de salir, lo miró por encima del hombro. Tus manos siguen siendo mi debilidad. Pero no te confundas. No soy la misma. Y no vine a buscar consuelo. Vine a devolverte cada herida con interés. Y se fue. Dejándolo ahí. Con la culpa. Con la piel de ella aún pegada a sus dedos. Y con un corazón que empezaba, por fin, a arder por algo más que deseo. El plan comenzó con una firma. Sutil. Legal. Silenciosa. Un documento enviado a la empresa de los de la Cruz, en nombre de un nuevo inversionista, AS Holding Group. Un fondo que compraba silenciosamente acciones menores, hasta que, de pronto, ya tenía suficiente voz como para entrar al juego. Nadie sabía que la A era por Ariadna. Y que el grupo entero era una red de aliados suyos, construida a lo largo de los años, en las sombras. La jugada no era financiera. Era personal. Era venganza con traje de negocios. Mientras tanto, Iván intentaba entender. Llevaba noches sin dormir. El nombre de ella en su mente. Su olor, sus palabras, esa maldita mirada. Y sobre todo, la frase que lo perseguía. No quisiste saber la verdad. Así que esa noche fue al archivo. A los correos. A los documentos. Y encontró lo que no quería encontrar. Una denuncia falsa. Un informe manipulado. Y lo peor. Un correo. De su padre. Enviado 2 días antes del escándalo. La chica sabe demasiado. Hay que silenciarla. Iván no necesita saber los detalles. Iván se quedó en blanco. Toda su vida había confiado en su padre. Le había creído cuando le dijo que Ariadna los había traicionado. Que había vendido información a la competencia. Que se había metido con dinero de la empresa. Y ahora, esa verdad se derrumbaba como un castillo de cartas. Esa misma noche, Ariadna recibió la llamada que esperaba. Señorita, de la Cruz está pidiendo una reunión privada. Urgente. Ella sonrió. Con los labios. Pero no con el alma. Dígale que estaré allí. Y que lleve todo lo que cree que sabe. Porque yo, voy a mostrarle lo que nunca quiso ver. Lo esperó en una oficina de cristal. Vestida de negro. Impecable. Letal. Iván llegó serio. Ojeras profundas. Papeles en la mano. Rabia en el pecho. ¿Cuánto tiempo planeaste esto? Preguntó, sin sentarse. Ariadna se mantuvo tranquila. Desde el día en que me gritaste frente a tu familia que era una basura. Desde el día que me miraste con asco, y no con amor. Desde que preferiste tus apellidos a mi verdad. Iván tiró los papeles sobre la mesa. Encontré los correos. Ella no parpadeó. ¿Y qué sentiste? Asco. De mí. De él. De todos. Ariadna se puso de pie. Caminó hasta él. Muy cerca. Yo perdí todo. Mi nombre. Mi dignidad. Mis sueños. Se detuvo frente a él. ¿Y tú? Fuiste el arma que usaron para matarme socialmente. ¿Y ahora venís con cara de culpa a pedirme que, perdón? Iván tragó saliva. No la tocó. No se defendió. No. No te pido perdón. Te pido, que me digas cómo te devuelvo lo que te arranqué. Silencio. Y luego, Ariadna sonrió. Una sonrisa triste. Como quien ganó la guerra. Pero no encuentra alegría en las ruinas. No quiero que me devuelvas nada. Quiero que sientas lo mismo que sentí yo. Iván bajó la cabeza. Ya lo siento. Ella lo miró. Y durante un segundo. Lo creyó. Vio en sus ojos algo que no recordaba. Verdad. Vulnerabilidad. Y por un instante. La venganza tembló. Porque el amor, aunque sepultado, aún tenía raíces. Te amé, Iván, susurró. Y tú me rompiste. Él se acercó. La tomó del rostro. La miró como si le doliera el alma. Yo también te amé. Pero fui cobarde. Ahora no sé si me odias. O si me estás salvando con cada cosa que me quitas.
Y entonces, la besó. Un beso desesperado. Lleno de rabia, de dolor, de deseo. Y ella, esta vez, también lo besó. No por venganza, sino porque su cuerpo aún lo recordaba como refugio. Cuando se separaron, ambos respiraban como si hubieran cruzado una tormenta. Esto no cambia nada, dijo Ariadna. No, respondió él. Pero lo que sentís, tampoco podés borrarlo. Y se fue, dejándola temblando. Por primera vez, no de odio, sino de duda. El aire estaba pesado. Ariadna despertó en la oscuridad, con la sábana enredada entre sus piernas. La garganta seca. Y el nombre de Iván golpeando por dentro. Como un eco que no quería irse. Se sentó en la cama. Apoyó los codos en las rodillas. Y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué estaba haciendo? ¿A quién intentaba engañar? El plan había funcionado. Cada pieza había encajado. Iván lo sabía todo. Y por primera vez, sufría. Sentía culpa. Dolor. Y sin embargo, no era suficiente. Porque el vacío en su pecho seguía ahí. La venganza no la estaba sanando. Solo la mantenía ocupada. Ese día no fue a trabajar. Caminó sin rumbo por la ciudad. Sus pasos la llevaron, sin querer, al lugar donde todo había empezado. Un parque. Un banco de madera. El lugar donde Iván la había besado por primera vez. Donde le prometió cosas que nunca cumplió. Se sentó. El viento le acarició el cabello. El sol apenas se asomaba entre las ramas. Y ahí, por fin, se dejó llorar. No por debilidad, sino porque entendió. Que no lo odiaba. Lo extrañaba. Lo amaba. Lo culpaba. Todo al mismo tiempo. Y eso. La estaba rompiendo por dentro. Más tarde, Iván apareció en su edificio. Sin cita. Sin aviso. Sin armadura. Ella abrió la puerta. Lo vio. Y no dijo nada. Solo lo dejó pasar. Él no habló de negocios. No preguntó por acciones, ni fondos, ni venganzas. Solo se quedó frente a ella, como si necesitara verla para saber que todo lo que sentía era real. ¿Estás bien?, preguntó él, finalmente. Ariadna lo miró. Y por primera vez, no supo mentir. No. Iván se acercó. Le tocó el brazo con la yema de los dedos. Tan suave. Tan lento. Que su cuerpo entera reaccionó. Yo tampoco, dijo él. Desde que volviste. No puedo dormir. No puedo pensar. No puedo dejar de recordarte. Ella cerró los ojos. ¿Y qué quieres que haga con eso? Nada, susurró. Solo quería que lo supieras. Porque si algún día decidís perdonarme, quiero que sepas que no me estoy escondiendo. Silencio. El corazón de Ariadna latía tan fuerte que sentía que se le notaba en la piel. Te juro que, yo creí en lo que me dijeron. Pero tendría que haber peleado por ti. Tendría que haberte mirado a los ojos. No haber gritado delante de todos. Tendría que haberte amado mejor. Ella abrió los ojos. ¿Y lo hacías? ¿Me amabas? Él asintió. Como nunca a nadie. Ariadna tragó saliva. Entonces no me odies por esto. Pero también me duele que todavía te ame. Iván la abrazó. Y ella no lo rechazó. Y en ese abrazo, no hubo besos. No hubo deseo. Solo dos personas que sabían que el amor no siempre salva. Pero sí acompaña. Sí sana. Sí arde sin destruir. Esa noche, Ariadna escribió una línea en su diario. Una sola. La venganza fue mi escudo.